Tú, Señor, guías los corazones de los hombres. Tú, Señor, nos manejas y nos llevas por aquellos caminos que jamás imaginamos que pisaríamos. Tú, Señor, nos recoges en terrenos pedregosos. Tú, Señor, das vida e ilusión a este mundo, a las personas, países, ciudades, pueblos y, cómo no, a los barrios. A nuestro barrio del Pantano y a su humilde parroquia de San José. Ahí nos llevaste, ahí nos invitas, para que te sigamos en esta recién fundada agrupación parroquial, para que sirvamos a los más necesitados, a nuestra parroquia y barriada, a sentirnos realizados como cristianos y cofrades a través de ti, Señor, de nuestro Padre, en el sacramento del altar, y cómo no, para evangelizar que tras la muerte resucitaremos, que resucitaste y nos marcaste la esperanza en este pasaje terrenal. Pero como necesitamos ver para creer, y entiendes que somos frágiles, te has hecho imagen noble de madera para transportarnos a ti, para que ella sea mediadora y convierta corazones a Jesús sacramental. Así llegará a nuestra parroquia, a nuestro barrio, al más sencillo pero grande, grande en sus personas, en sus tradiciones, y por eso queremos darle una identidad más a nuestra parroquia. Queremos tener una futura hermandad. Queremos que a través de ti, Señor, nuestro Padre Jesús de la salud y el perdón, en su soberano poder ante Pilatos, llenes el corazón de nuestro barrio del Pantano, colmes de bendiciones a sus vecinos, los llenes de salud y a saber perdonar a nuestros hermanos. A ti, Señor del soberano, te pedimos que seamos una gran agrupación parroquial y una futura gran hermandad. Pero eso solo tú lo sabes, Señor. Solo tú que ves más allá que nosotros. Por eso, hoy me dirijo a vosotros, a toda nuestra barriada del Pantano y a todo Morón, que nos apoyéis, que os hagáis hermanos, que esta nueva imagen, que en poco tiempo estará entronizada en su altar en la parroquia de San José, y saldrá de la iglesia a vuestro encuentro en su paso, para llamar a vuestros corazones. Saldrá a vuestro encuentro en las dificultades. Saldrá a vuestro encuentro para que el Pantano tenga su futura hermandad. Porque te estábamos esperando, Señor de la salud y el perdón. Te llevamos esperando desde hace años callados, sencillo y al servicio de nuestra iglesia, pero hoy proclamamos que tras casi 4 años de intenso trabajo, San José tendrá a su Rey soberano, al Señor de la salud y el perdón. Pero solo contigo tendrá sentido este apostolado, solo con tu integración y colaboración. Él te espera, como siempre, con sus manos maniatadas, pero a la vez abiertas para abrazarte, para escucharte y atender tus peticiones. Sal a su encuentro y sé parte de esta agrupación parroquial. Sé parte de esta piedra que será la primera de un gran edificio cristiano cofrade, pantanero y moronero. Rey de su barrio, rey de su parroquia, rey de tu alma, de tu corazón, soberano entre los hombres, su advocación te dé siempre salud y perdón.